evening. Yeah, it's really a privilege for me to be here with you. And as Pastor Chris said, this is my second time a couple of years ago. So I know some of you. So it's a pleasure again to be here. So thank you for letting me preach in Spanish, in my mother language. Yeah, now it's better. Now can you hear me in the back? Okay, good. Yeah, okay, thank you. Okay, esta tarde vamos a leer la palabra en Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Y la palabra del Señor dice así: Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor sobre Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los tiempos antiguos. Oremos. Señor, hoy hemos venido a tu casa con el deseo de recibir tu palabra en nuestros corazones. Permite que tu Espíritu Santo lo aplique a cada uno de nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Mi esposa y yo estábamos planeando allá en Paraguay tener varios hijos cada 2 años aproximadamente. Ese era el plan. Pero terminamos teniendo 3 hijas cada 4 años, en lugar de cada 2 como habíamos planeado. Así que hicimos el plan, pero el Señor determinó lo contrario. Los planes del Señor son perfectos. Nuestros planes, por otra parte, no lo son, sin duda. ¿Alguna vez ha planificado usted algo que no salió como esperaba? Me imagino que sí. Creo que todos lo hemos hecho, ¿verdad? Y a lo largo de mi vida hice muchos planes que no funcionaron, planes que comenzaron con mis grandes y grandiosas y amazing ideas, ¿no? En Miqueas capítulo 5, versículo 2, nos habla de uno de los planes asombrosos e increíbles de Dios. Un día un niño nacería en un lugar predeterminado, pero Dios, 700 años antes que sucediera. Nacería en un pueblito insignificante, Belén. No era realmente una ciudad grande ni un lugar famoso, era un pueblo intrascendente para muchos judíos. Sin embargo, el rey David, por ejemplo, nació allí y fue ungido rey en ese lugar. Esto demuestra que alguien de gran importancia podría surgir de un lugar humilde, por muy sencillo que sea. Quizás conozcan la historia del Antiguo Testamento sobre Noemí, quien perdió su familia en Moab. Pero Ruth, la nuera de Noemí, le fue fiel, fue leal a ella. Y Dios obró en la vida de Ruth y de sus descendientes. Vinieron el rey David y además el Señor Jesucristo. Lo primero que quisiera compartir con ustedes en esta oportunidad es que Dios tiene un plan único y perfecto. Es un plan que a veces confunde a los sabios de esta tierra y a la gente en general, que es glorificado, Dios es glorificado en la debilidad. Quizás conozcan la historia de Primera de Samuel cuando David, que era apenas un adolescente, se enfrentó a un gran gigante, el gigante Goliat. Era enorme, estaba blindado y bien protegido, pero David era un niño pequeño, como dije, un adolescente probablemente, y derribó a Goliat al suelo con una simple piedra y le cortó la cabeza luego con una espada, lo mató. Piense también en los 12 discípulos. ¿Quiénes eran los 12 discípulos? Eran hombres comunes, pescadores, sencillos como usted y como yo, pobres. Muchos de los profetas también eran muy humildes, pero Dios los usó para magnificar su nombre. Dios habla a su pueblo aquí en Miqueas capítulo 5 diciendo: pero tú, Belén Efrata. Belén era un pueblo pequeño, como ya mencioné, y despreciado, pero Dios permitió que allí naciera su divino Hijo. Y es muy interesante. Cuando reflexionamos sobre la escena navideña, a veces uno piensa que el Señor nació en una casita de madera o en un lugar así, ¿verdad?
Así es como se nos presenta. Sin embargo, la madera era muy cara en aquellos años, así que lo más probable es que el Señor nació en una cueva de piedra caliza, en una roca que fue cavada. Ese era el lugar más práctico y sencillo para los pobres de la época, rodeado de animales allí en un entorno extremadamente humilde. Primera de Corintios 1:27 dice: Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. El Señor nos ha llamado por la fe al reino de Dios para poder usarnos para su gloria. Así como el Señor usó a María y a José, Él quiere usarte a ti, lo quiere usar a usted de la misma manera. Y cuando el Señor viene a la tierra, viene a la gente sencilla y común. Imagínense un rey naciendo en un pesebre. Es irracional, no tiene sentido. Pero el plan de salvación del Señor confunde aún a los sabios de esta tierra. Recuerdo que cuando tenía 23 años en mi país donde nací, yo todavía estaba soltero y me estaba entrenando para ser misionero. Recuerdo que parte de mi entrenamiento fue aprender a confiar en el Señor. Todo misionero tiene que aprender eso. Un día nuestro líder anunció que los alimentos empezaban a escasear allí en el centro misionero donde me estaba entrenando. Entonces nos animó a ayunar durante 3 días. Yo no tenía idea sobre el ayuno. Pensé, ¿qué es eso? Y así empezó mi calvario, 3 días sin comer, buscando al Señor, orando. Pero poco a poco el Señor comenzó a hablar a mi corazón. Comencé a comprender que mi corazón era duro, arrogante. Y como el tercer día, después de terminar el ayuno, alguien llegó con algunas víveres, un saco de papas, trajo verduras, lentejas y otras cosas. Y la persona que trajo la comida dijo así: hermanos y hermanas, Dios puso en mi corazón que tenía que venir a traerles esta comida. Sin duda fue la respuesta de oración. Para mí esa fue la respuesta del Señor a mi clamor en el momento perfecto. Su plan era, como repito, perfecto. Dios no iba a dejarme pasar hambre, claro que no. En cambio, el Señor me proveyó en el momento adecuado. Y podría contar múltiples otras historias de fe que el Señor me ha permitido experimentar. Pero volvamos a Belén. Pasaron 700 años después de la profecía de Miqueas sobre Belén. En aquel lugar mucha gente se preguntaba: ¿y cuándo vendrá el Mesías? Hasta el día de hoy el pueblo judío continúa esperándolo, pero nuestro Salvador ya vino hace más de 2000 años. Gloria a Dios por eso. Sin embargo, los judíos esperaban un Mesías militar que los liberara del yugo romano, pero el Señor tenía otro propósito: salvar a la humanidad, incluyéndote a ti, incluyéndonos a nosotros. En Mateo capítulo 8 hay una historia muy interesante sobre Jesús navegando con sus discípulos en el mar de Galilea. De repente se desató una gran tormenta. Y usted sabe que las tormentas eran muy comunes allí en ese lago o en ese mar. La barca estaba a punto de hundirse mientras Jesús dormía plácidamente. Y los discípulos dicen: Señor, despierta, nos estamos ahogando. Gritaron los discípulos. ¿Y qué hacía el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Calmó la tormenta. Y el autor de Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, confirma que Jesús es el Señor de la naturaleza. Él calmó la tormenta en el momento justo. Su plan era preciso, perfecto. Él tenía un propósito. El pueblo de Dios tuvo que esperar 700 años hasta que viniera el Mesías. Pero ocurrió exactamente en el momento adecuado, de acuerdo al plan. Dios tenía un plan preciso de redención, un plan perfecto que comenzó en la eternidad. Y Dios siempre sabe lo que está haciendo, aunque parezca que las cosas están complicadas en nuestra vida. Y en 1 de Pedro 1:20 leemos esto acerca de Jesús. Él estaba destinado antes de la fundación del mundo, que se manifestó en el fin de los tiempos por amor a vosotros.
El plan de Dios comenzó antes de la fundación del mundo y ese plan fue revelado en estos últimos tiempos por el bien de cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Cuando leemos en el Antiguo Testamento aprendemos cómo el plan de salvación se reveló gradualmente. Vemos cómo los profetas enseñaron y proclamaron profecías que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Y permítanme compartir algunas de ellas. Por ejemplo, Jeremías 31:15 dijo que el nacimiento de Cristo sería seguido por la muerte de niños inocentes. Esta profecía se cumplió en Mateo 2:18. En Isaías 7:14 nos dice que el Mesías nacería de una virgen. Esto se cumplió en Mateo 1:18. Se profetizó en Malaquías 3:1 que el Salvador sería precedido por un mensajero. Juan el Bautista cumplió esta profecía en Mateo 11:10. En Oseas 11 leemos que el Mesías sería llamado a salir de Egipto. Y eso es exactamente lo que leemos en Mateo 2:15. Una de las profecías más poderosas acerca del Mesías está en Isaías 53. Dice que el Mesías vendría a morir por nosotros. Eso, por supuesto, se cumplió en la muerte sacrificial de nuestro Salvador Jesucristo. Se estima que hay al menos 300 profecías que apuntan a Jesucristo como el Mesías prometido. 300, imagínense. Y el Señor siempre avanza con su plan y guía las cosas. En Lucas 2:1-4 encontramos otro ejemplo. En aquellos días César Augusto promulgó un decreto para que se hiciera un censo en todo el mundo romano. Este fue el primer censo que se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, y cada uno iba a su ciudad para inscribirse. Y así también José subió a la aldea de Nazaret de Galilea a Judea, en Belén, la aldea de David, porque era de la casa y del linaje de David. Aquí José tuvo que llevar a su esposa embarazada aproximadamente 130 kilómetros, desde Nazaret hasta Belén, para registrarse en un censo. Sin duda que no fue fácil. Y no fue casualidad. El plan de Dios nuevamente. Dios tenía un plan preciso, incluso en circunstancias aparentemente negativas. Déjeme contarle una historia de Ida Khan, quien nació en 1873 en China. Ella era sexta niña de una familia que esperaba tener un hijo varón. Una adivina predijo que traería mala suerte a la familia. Entonces sus padres decidieron deshacerse de su pequeña niña, la colocaron en una vasija y la dejaron a la deriva en un río. Pero fue rescatada por Gertrude Howe, una misionera estadounidense. Al igual que Moisés, Ida fue criada como una niña adoptada. Se fue a los Estados Unidos y se graduó de la escuela de medicina. Luego la doctora Khan regresó a China como una médico misionera. Ella abrió hospitales, trató a miles de pacientes y fue pionera en la defensa de los derechos de las mujeres y la salud pública en China. Verás, Dios tiene el control de todo lo que nos sucede, incluso cuando parece negativo o malo. Cuando suceden cosas malas en tu vida, recuerda de que Dios te está guiando y dirigiendo tu vida. Para que eso sea una realidad, debes ser hijo de Dios. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres una hija de Dios? Ríndete a Cristo, entrégate a Él si no lo has hecho todavía y acéptalo como el Señor, quien quiere gobernar tu vida, quien quiere dirigir tu vida. ¿Crees que María estaba emocionada por tener que viajar durante el último mes de su embarazo? Fue muy difícil, pero el Señor fue fiel. Su plan era tan preciso que el Señor proporcionó a José y María la posibilidad de huir a Egipto cuando Herodes quiso matar a su hijo. No entendemos cosas tan terribles, pero era el plan de Dios. Y con el tiempo José y María regresaron a Galilea, pero cumplió otra profecía, esto, como leemos en Mateo 2:23, y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que sería llamado Nazareno. Los planes de Dios
se proyectan a la eternidad, como escuchamos en Miqueas 5:2. Nuevamente el texto. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será gobernante de Israel, cuyos orígenes son desde tiempos antiguos, desde tiempos remotos. En esta segunda parte del texto, Miqueas describe a Jesús como alguien que es indudablemente más que un hombre, divino, Dios. Jesús no es solo un buen maestro, no es solo un consejero, no es un ser humano o un gran profeta, como muchos creen, solamente. Él es Dios, que dejó la santidad del cielo para venir a vivir entre nosotros. Y en este texto se nos revela la naturaleza de Jesús, tanto humana como divina. Cristo debe ser Dios y hombre para poder rescatarnos y salvarnos, porque ningún ser humano podría rescatar a un ser humano. Nació en Belén, pero sus comienzos eternos no comenzaron allí. Él es la segunda persona de la Trinidad. Y en Juan 8:58 vemos más adelante en el libro del Evangelio de Juan, Jesús nos dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí está declarando que Él es Dios. Aquí se identifica con los textos del Antiguo Testamento cuando hablan de Dios. La Biblia también nos dice en Apocalipsis 22:13, Él, refiriéndose a Jesús, es el alfa y la omega, el principio y el fin. Jesús, sin duda, es Dios. Siempre ha existido, desde la eternidad. Como Dios mismo, Él es la autoridad máxima a quien debemos sumisión. Entonces, si Jesús es el Señor, si Él es Rey, si Él gobierna, la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué tenemos miedo? ¿A qué tememos? Si pertenecemos a Él, ¿por qué hemos de tener temor? No debemos de temer a la economía ni a perder la salud, a las circunstancias. ¿Te das cuenta de la importancia de creer en la soberanía de Dios, recibirla y aceptarla? La segunda lección es esta. Si Él es soberano, debemos adorarlo. Dios llevó a cabo todos estos planes para que su Hijo fuera adorado y conocido. Cuando hablamos de adorar al Señor, tenemos que pensar en tres aspectos. En primer lugar, adorar a Jesús significa atribuirle autoridad. Su palabra tiene peso y exige respeto. Le atribuimos autoridad, lo que significa que nos sometemos a Él. Y déjame darle un ejemplo. Si la palabra del Señor me dice claramente que no debo hacer algo, ¿qué significa eso? Si Dios es Señor y Él es soberano, ¿por qué no obedecer? Su palabra es infalible. En segundo lugar, ¿qué debemos atribuirle cuando adoramos al Señor? Le atribuimos dignidad. Cuando los reyes magos llegaron a la casa donde estaba Jesús, se inclinaron ante Él. Y esta acción indicaba, Señor Jesús, eres digno de adoración. Le dieron incienso, oro y mirra para honrarlo. Estos dones también querían decir, eres digno de adoración. En tercer lugar, también, adorar a Jesús significa ofrecerle nuestros propios dones sacrificiales. ¿Pero qué significa eso? Significa que hacemos un esfuerzo para servir al Señor, para servirlo a Él. Puede ser común pensar que el Señor hace su obra en nuestros corazones mientras tomamos una posición pasiva y esperamos que Dios obre. No es así. También debemos cooperar con Él y realizar buenas obras como frutos de salvación. No para salvarnos, como frutos de salvación. Esa es nuestra respuesta amorosa a su costosa salvación. Dios también nos llama a hacer influencia en el mundo, donde quiera que vamos. El verdadero significado de la Navidad es que Él viene a nuestros corazones. Él viene no solo para salvarnos, sino para ser el Señor y Dios soberano de nuestras vidas. Hay una hermosa canción que me conmueve cada Navidad y la escucho todos los años. Y permítame leer un par de estrofas, una estrofa. Dice así, me hubiera gustado ser un hombre sabio y llevarle el mejor regalo y depositarlo a sus pies. Ojalá hubiera sido yo el dueño de la posada y te hubiera dado la mejor habitación.
¿Qué habrías hecho si hubieras vivido en Belén y hubieras sabido que aquel niño era el Mesías? ¿Qué habrías hecho? ¿Le hubieras dado lo mejor que tenías? Tal vez usted piensa, pastor, yo no tengo mucho, ¿qué puedo darle a Jesús? Yo solo puedo dar una monedita en la ofrenda. No son recursos ni cosas lo que el Señor quiere principalmente. Lo que Dios quiere es tu corazón, nuestro corazón. Él quiere que le entreguemos nuestra vida. ¿Estás dispuesto a hacer correcciones en tu vida con Dios? ¿Has hecho algo mal, algo incorrecto últimamente o algo incorrecto? Este es el día para decir, Señor, ayúdame a hacer cambios en mi vida. Ayúdame a confiar en ti hoy. Algunas personas confían en sus propios planes, en planes humanos que son temporales, por supuesto. No consideran que un día dejarán esta tierra, pasarán la eternidad con Dios o sin Dios. En Santiago 4:13 es un versículo interesante, nos dice, aprendemos algo sobre la planificación humana. Dice así, ahora escuchen ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, estaremos allá un año, haremos negocios y ganaremos dinero. ¿Por qué ni siquiera sabéis lo que sucederá mañana? ¿Qué es tu vida? ¿Eres una niebla que aparece por un momento y luego desaparece? Más bien debieran decir, si es la voluntad del Señor, viviremos y haremos esto o aquello. Parece que vivimos nuestra vida como un avión volando a través de la niebla. Nuestros planes a menudo fracasan. Pero si confiamos en Dios, podemos confiar en que Él guía nuestro rumbo, incluso en tiempos difíciles. La Navidad es en 25 días. Ya se acerca. ¿Qué significa para usted la Navidad? Para muchos es un momento de buscar paz en la tierra. Pero en realidad muchas personas en el mundo encuentran poca paz en esta época. Para otros la Navidad es un momento para divertirse. Mucha gente participa en las costumbres tradicionales asociadas con la Navidad, pero no experimentan el verdadero significado de la Navidad. Por ejemplo, en Noruega esconden todas las escobas en Nochebuena. Tradicionalmente se creía que las brujas y los espíritus voladores malignos venían por la noche a volar alrededor de su casa en escobas. En muchas partes del mundo el rojo es un color popular para las tarjetas navideñas. Pero en Japón serían consideradas extremadamente desagradables. ¿Por qué? Porque en Japón se usan tarjetas rojas para enviar avisos fúnebres. En mi país natal, Chile, la Navidad se centra en los niños. A medianoche se reparten chocolates, dulces y regalos, se abren los regalos, y los niños juegan hasta que se duermen. ¿Eh? Pero cuando yo me mudé a Paraguay, donde fui misionero por 11 años, descubrí que en Navidad no se dan regalos. En lugar de ello, se intercambian los regalos el 6 de enero, llamado el Día de los Reyes Magos. El verdadero significado de la Navidad puede perderse fácilmente de un lugar a otro y año tras año. Sin embargo, este puede ser un momento para reflexionar y considerar seriamente nuestra vida ante Dios. Y en este día estamos comenzando a recordar y a celebrar. Hoy Dios, Padre, te llama a entregarte a su maravilloso Hijo como su Rey. Nuestro Padre Celestial trajo al mundo un niño, un bebé, a un lugar y en un lugar humilde. Nació en un lugar sencillo, en un pueblito insignificante. De la misma manera, no importa de dónde vengas, no importa quién seas, Dios puede hacer algo grande de ti. Dios tiene un plan perfecto, un plan preciso para tu vida. Así que confía en el Señor. Entrega tu vida a Jesucristo. Él no es solo un profeta. Él es mucho más que eso. Él es Dios que se hizo hombre y vino a rescatarte de tus pecados. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra.
Gracias porque a través de ella vemos que tú eres el verdadero Dios. Ayúdanos este año a reflexionar sobre el magnífico plan que preparaste desde la eternidad para salvarnos. Te ruego todo esto y oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.